Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, mientras os vais conectando, vamos a ir compartiendo el monitor y empezamos enseguida. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este webinar. Un webinar que no podía empezar de la mejor manera gracias a las palabras de María. Dice, de todos los cursos que he realizado, Blackbird es el mejor, indiscutible, en todos los órdenes. Pues oye, me alegro un montón y esto me motiva para que hoy sea todavía mejor, ¿eh? Así que el Amén María de José, pues también me gusta mucho. Así que, bueno, gracias, ¿eh? Otra vez a vueltas con la variante del COVID, más miedo que realidad, dice José. Oye, hoy tenemos que hablar de las velas japonesas y vamos a hablar de ello porque, lógicamente, tenemos que hablar de los temas, ¿eh? Pero, ostras, hoy es un día que me apetece un montón hablar de otras cosas y vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hablar de todo lo que podamos. Bueno, eso sí, hay que compartir primero el monitor. No sé la situación anímica que tenéis, ¿eh? Hoy es un día de esos de mucha volatilidad, pero el mercado es esto, el mercado es volatilidad en esencia, ¿no? Y lo que hay que hacer al final es seguir el plan, todos tenemos que seguir un plan, porque hoy es un día que tenemos que hablar de muchas cosas, más allá de que tengamos que hablar de las velas. Pero bueno, fijaros, vamos a hablar de trading, que al fin y al cabo es... Óscar nos dice, ¿corrección u oportunidad? Pues eso precisamente, Óscar, es lo que hace este trabajo tan fascinante, porque no tengo ni idea. Hombre, desde luego, sí que es una oportunidad, ¿no? Pero vamos al detalle, fijaros, vamos a hablar de, como siempre, de realidades y no quedarnos en banalidades, porque hablar es muy fácil, pero lo hemos venido viendo en todos los webinars. Fijaros, el primero, ¿no? Ya hemos venido comentando las últimas semanas que el mercado estaba en una dinámica de aceleración en tendencia o corrección, ¿no? Por el nivel de sobrecompra. Y hemos venido haciendo durante unas semanas, meses incluso, de ir vendiendo aquellas acciones que habían subido, ¿no? Nosotros cuando hacemos el máster, todos los que estáis apuntados, sabéis que siempre os decimos que necesitamos un año de formación, no porque sea un año de estudiar 3 horas cada día, sino porque necesitamos ver situaciones de mercado. Necesitamos ver diferentes situaciones y escenarios de mercado. El hecho de pensar que un sistema de trading es un conjunto de herramientas
que por ejemplo, como las velas, ¿no? Nos pueden dar información para ganar de manera sistemática dinero en el mercado, es un error. ¿Por qué? Pues porque el mercado es diferente en cada etapa. Cuando el mercado exagera su tendencia alcista, haremos unas cosas, en un mercado lateral otras cosas y en un mercado correctivo otras cosas. Hoy, sinceramente, pensar en vender una cartera, ¿qué queréis que os diga? Es una mala decisión, ¿no? Ahora miraremos el gráfico, le daremos un enfoque de las velas para aquellos que os habéis apuntado nuevos y que habéis visto el título, ¿no? Pero creo que es importante siempre marcar un encuadre operativo a todo lo que hacemos porque, en esencia, a nosotros nos gusta enseñar en base a nuestra posición, que al fin y al cabo es lo que enseña, tomar decisiones, ¿no? Y en este interín siempre hemos estado comentando, fijaros, que de todo el tema de la cartera, ahora estoy añadiendo algunas columnas, por eso lo veis un poco diferente, pero todo el tema de la cartera al final es, fijaros, yo necesito tener un paso atrás, el paso atrás es el nivel de cash, que es el 30,86, el nivel de exposición, que tenemos ahora mismo en la cartera es un 69%, 24 trading, con una exposición neta del 93%, ¿no? Entonces, claro, si cogemos la cartera del 69%, hemos tenido un plan, el plan es especialmente el iShares Oil and Gas, que es este de aquí, 10,76% de la cartera. Los bancos, 8,46, ¿vale? 8,46. Bueno, y luego otras cositas de por ahí sin mayor relevancia e interés, pero básicamente con estos dos, más lo que hemos ido vendiendo, insisto, para dejar la cartera con un importante nivel de liquidez, pues oye, al final nos quedamos con un 50% invertidos sin despeinarnos. Ahí están los datos habituales, tenemos un 30% ya en cash y con la venta hoy de los bancos nos quedamos pues bueno, pues casi en un 40% de liquidez. Si salta el iShares o el Oil and Gas, nos quedaremos en un 50%, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero en estos días de volatilidad hemos liquidado las posiciones, ¿no? ¿Me podéis escuchar bien? Yo creo que sí, ¿eh? Parece que Luis, dejadme que le conteste porque a veces alguno no lo escucha bien y le tengo que enviar un chat. Bien. Entonces, este plan, siempre, cuando estáis haciendo trading, tenéis que pensar que no necesitamos saber qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Eso es un sesgo, es el sesgo predictivo. Por eso, Óscar, dices oportunidad o corrección, ¿no? No lo sabemos, pero no importa, porque tenemos un plan. El plan A es 93% de exposición, el plan B es 50% de exposición. Y pasar del plan A al plan B, ¿qué me cuesta? ¿No? Me cuesta ceder parte de los beneficios de Oil and Gas y bancos, ¿no? Ahora lo veremos. Y de la parte de swing, pues oye, hemos vendido Covestro, IBEX, Talaxal, ¿no? Entonces, del swing estratégico, pues de los últimos trades, pues nos hemos quedado con un impacto del menos 0,04. Un momento. El pobre Luis no está entendiendo bien. Bien, entonces, hemos cedido un 0,04, ¿veis? Si vamos a la parte de swing táctico, pues en todo este evento de volatilidad, de las últimas operaciones que hemos hecho con la venta de semiconductores Platinum Break-Even y Siemens, bueno, pues hemos generado
exactamente, el dato es este, un 0,30 positivo, ¿no? Oye, ganábamos más. Bueno, pero si el mercado sigue presionando y nos saca, pues al final esto no es correcto. Eso es negativo porque estamos cortos, ¿eh? En este caso, como normalmente la hoja de cálculo está puesta en positivo, esto sería menos 0,22. Entonces, podríamos llegar a perder en menos 0,68 y la parte del Nasdaq que hemos abierto hoy cortos, bueno, ayer pusimos la orden, entra hoy, pues estaríamos aquí arriesgando un 0,22 en el peor de los casos, ¿eh? Este siempre es el nivel que yo calculo el presupuesto en base a qué pasa si salta el stop, porque ese es el yield normal y ese es el impacto real, que es cuánto dinero tengo invertido y en qué nivel está el stop loss. Si no salta el stop, pues no pierdo, pero evidentemente el resultado real es este, ¿no? Y además, fijaros que la estrategia siempre tiene que tener una contraparte. Yo tengo el 5% de la cartera corto en el Nasdaq, al final Google y Facebook, si Google y Facebook suben y recuperan, pues seguramente perderé en el Nasdaq. Caso contrario, si saltan los stops en negativo, ganaré dinero con el Nasdaq. Pues, no es una cobertura, pero bueno, es una estrategia que de alguna manera, fijaros, en el peor de los casos, pues aquí estaremos perdiendo un 0,68. En los últimos trades hemos generado un más 0,30 y si pierdo en estos dos, pues seguramente ganaré en el Nasdaq. Con lo cual nos quedaremos más o menos lo comido por lo servido, habiendo conseguido proteger la cartera en un 50% de liquidez y el resto lo queremos mantener pase lo que pase. Por cierto, toquemos madera, hoy Talgo ha subido de las principales posiciones que tenemos, lo cual pues es agradecer. Pero bueno, entrando un poco al detalle, que es lo que genera un estrés de mercado en lo que hemos visto hoy, en la realidad es una recomposición o reestructuración de la cartera. Y lo más difícil no es soportar la presión, porque si tenemos un plan operativo y ese plan operativo nos permite estar tranquilos porque sabemos que hay un plan B, un plan A y hay una lógica en todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el BNK, fijaros, el ETF BNK, ¿no? Tenemos la posición tomada en los bancos por el tema de la subida de tipos de interés y utilizamos la media móvil como zona de stop, ¿no? Bueno, es cierto que al final pues, se ha ganado muy poquito dinero, pero no pasa nada, porque es muy difícil que ahora el mercado haga esto de un día para el otro. Puede pasar, pero es muy difícil. Pero lo que sí que es cierto es que esta tendencia se agota y que por lo tanto tenemos que buscar nuevas oportunidades, porque lo que de alguna manera te permite tener un control de toda tu operativa, el hecho de que tú tengas un control de toda tu exposición, te permite nadar siempre a dos corrientes, porque está claro que el mal día que puede suponer un día de volatilidad, luego es una oportunidad para rehacer posiciones, con lo cual lo más difícil no es aguantar la parte psicológica cuando estamos en el mercado. Ojo, si tenemos un plan. Si no tenéis un plan, ahora mismo el miedo que tenemos internamente de perder todo nuestro dinero es muy elevado. Por eso es tan difícil el trading, porque muchas veces vivimos en una tendencia que dura en el tiempo y nuestro estado emocional dura lo que dura la tendencia, porque cuando acaba la tendencia no sabemos cómo actuar. Y lo peor que existe en el trading es dejar nuestro dinero en manos del mercado, porque tenemos que tener un control, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos tranquilos y, sinceramente, el mejor escenario que tendríamos en Black Bear, ¿sabéis cuál es? Una caída del 35% de las bolsas. Ese es el mejor escenario. Si las bolsas no caen y hay un rebote desde este nivel, pues tendremos trabajo de volver a recomponer las posiciones, ¿no? Entonces, sin tener miedo a esto, porque hay muchos valores que han caído un montón y que nos gustan, por ejemplo, fijaros, la caída del petróleo es súper interesante. Nos deja una figura de impulso-corrección, forma bandera, un hueco de escape
y estos gaps de hoy en algún momento veremos cómo se cierran y ahí tendremos oportunidades, ¿no? Para los traders más scalpers. Vamos a ver si se carga el crudo, que a veces le cuesta el futuro, pero ya veis que ha habido hoy una fiesta tremenda en los mercados, ¿no? Bien, entonces, el primer punto que os quería transmitir básicamente es el punto de tranquilidad. De hecho, el ETF de Oil and Gas, la media móvil sigue ahí, ¿veis? Hemos vivido un viaje, como se dice, de ida y vuelta. Ahí. Hemos tenido un viaje de ida y vuelta, pero ahí tenemos el stop, con lo cual no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si nos va a sacar. Lo que sí sé es que la semana que viene tendremos un poquito más de beneficio y si el mercado aprieta a la baja, cuidado, ¿no? Pero nosotros viviremos tranquilos, porque cuando tú tienes cash y tienes una disposición de lo que haces, pues bueno, pues hay cosas que a veces uno tiene que tener estómago. Por ejemplo, tenemos una posición pequeña de IAG, un 1% del capital, pues son situaciones que lógicamente, si no tenemos claro el riesgo que asumimos, nos puede generar cierta desesperación, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo lo que hemos vivido en la sesión de hoy de todo eso, ¿no? Al fin y al cabo, la otra pregunta, y ahora sí iremos ya a las velas, es qué hacer, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer o qué va a pasar o todas esas cosas que normalmente nos perturban, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Bueno, pues seguimos a lo mismo. De momento el mercado, fijaros, el gráfico que hemos ido viendo en todo este tiempo, ¿no? Hemos visto pues una gran tendencia alcista en el Nasdaq. Desde el 2009 se mueve en este canal, ¿vale? Entonces, siempre que está en la parte alta del canal, el precio se puede acelerar durante un tiempo o corrige. De momento, hemos visto corrección del precio en el 2015, pues durante año y medio, y en el 2018, pues por ahí, ¿no? A veces corrige sin necesidad de llegar en la sobrecompra y a veces corrige desde la sobrecompra. Mercado lateral, mercado alcista, mercado lateral, crash, ni el crash tumba al mercado alcista, mercado alcista. El precio se ha escarpado durante mucho tiempo, muy parecido aquí, y hombre, lo normal es que el precio recupere niveles de aceleración más sostenidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues un mercado lateral tipo este, es decir, que el mercado más o menos pues vaya a buscar la zona de soporte, no es necesario, pero que se acerque en un rango lateral o corrección agresiva y que lo haga rápido, ¿veis? Como por ejemplo el crash del COVID. Entonces, el mercado siempre corrige, lateral, pasa el tiempo y se regulariza el precio o con agresividad, ¿no? Entonces, el tema es, ¿y qué va a pasar ahora? Pues ahí está el quid del asunto. Nadie lo sabe, nadie. Pero lo que sí sabemos es que, hombre, el mercado en el Nasdaq está sobrecomprado, en el resto de los índices no, y ahí tenemos herramientas muy interesantes. Fijaros, las velas, ¿vale? El estudio del precio, yo personalmente os recomiendo que intentéis entender qué está pasando en las bolsas sin poner ningún indicador, ¿vale? Porque en el fondo lo que estáis viendo en la pantalla es suficiente. Lo que estáis viendo en la pantalla es el mercado. Y cualquier debate interno que queráis hacer, a mí me da igual. Quiero decir que muchas veces escucharéis, pues yo qué sé, sin ir más lejos, nuestro analista técnico, Carlos, ¿no? Que os hablará de su teoría con los gráficos total return y todo el rollo. Tiene su parte de sentido, ¿no? Pero no son matemáticas el mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo, el uso de, por ejemplo, los gráficos total return nos pueden ayudar mucho
cuando hacemos un análisis a muy largo plazo. Si miramos las cosas en la cercanía del tiempo, prácticamente no cambian, ¿no? Entonces, no sé, por poneros algún ejemplo, ¿no? Cuando se habla de otras cosas tampoco hace falta que nos hagamos una complicación mental pensando que no lo hago bien. El gráfico es el que es y simplemente tenemos que entender lo que sucede, ¿vale? Y esta vela yo creo que es suficientemente ilustrativa. Cualquier indicador técnico que utilicemos de momento, como puede ser el RSI, como puede ser el estocástico, como puede ser el ADX, como puede ser el MACD, cualquier indicador va a venir con días, semanas de retraso a la información que ya vemos en el precio. Fijaros, la vela, que es esto de aquí, se compone de 4 informaciones, ¿vale? Veis que la vela tiene un largo, la parte de arriba es el máximo, esto de aquí es el máximo, esto de aquí es el mínimo, y luego está la apertura y el cierre, que digamos que es el cuadradito, ¿eh? Supongo que todos o la mayoría lo sabéis. Los que no, pues básicamente esto es un cierre negativo, apertura, cierre, máximo, mínimo. Máximo, mínimo, apertura, cierre. Si está en verde o azul es positivo o blanco, y si está rojo o negro es sesión bajista. Día de subida, día de subida, día de subida, ¿no? Entonces las velas se encuadran, digamos, yo le llamo contraataque, ¿vale? El contraataque. Entonces, el libro que lo explica muy bien es el de Steve Nissen, Más allá de las velas. Es un libro muy interesante, sobre todo la primera parte, pero dice pocas cosas, ¿no? Básicamente habla del conjunto de velas, de la situación en donde se da el patrón de las velas, y luego de otras cosas que yo creo que tampoco son muy, muy relevantes, ¿no? Pero bueno, vamos a concretar un poco sobre el tema táctico de las velas, ¿no? Entonces, todos sabemos que al fin y al cabo, si tuviésemos que trazar un plan didáctico del análisis técnico, la primera parte es el estudio de la tendencia, ¿no? Aquí podemos hablar, ¿qué es la tendencia? ¿Qué es una tendencia? No, pues oye, una tendencia es esto, ¿no? Esto es una tendencia. Vamos a hacer, esto es una tendencia, ¿no? Sí, ya, pero ¿dónde pones la línea? Aquí, porque es el máximo, pero luego es aquí, y en el primer momento es esto, y luego esto, ¿no? Es decir, esto de aquí, las líneas son líneas de aceleración, y son dinámicas. El mercado se acelera y se desacelera, ¿veis? Y luego se vuelve a acelerar. Entonces, la línea de tendencia no marca una tendencia, ¿no? La tendencia tampoco es una media móvil. Como a veces no, ha tocado la media de 200. La tendencia es básicamente lo que nos enseñó Charles Dow, que es el primer, digamos, analista técnico de la historia y que nos habla del principio de confirmación y divergencia, del principio de amplitud del mercado, ¿no? Entonces, del impulso-corrección, pues tendríamos que encuadrar las velas en alguna parte del análisis técnico. Es la parte final. La primera parte es la tendencia. La tendencia se desarrolla a través de impulso-corrección, máximos y mínimos crecientes. Cada nuevo máximo marca una continuación de la tendencia. Y si el Nasdaq 100 se confirma con el Dow Jones, con el S&P, con el Eurostoxx, con el DAX, con el IBEX, con el sector oil and gas, con el sector farmacéutico, cuantos más índices acompañen esa tendencia, más sólida y fuerte es la tendencia. Pensad que Charles Dow lo hacía con 2 índices. En Estados Unidos, en Nueva York, por ahí hay una tienda en Wall Street que venden GIF de bolsa. Y hay unas plantillas que se llaman Techniplat, que son como plantillas cuadrícula logarítmicas para dibujar los gráficos a mano. Porque en 1940, 1930, los indicadores se hacían a mano. Entonces, claro, había que dibujarlos. Y había unas plantillas específicas, que son muy chulas, que por ahí se hacían los gráficos a mano. Entonces, no necesitamos de una gran tecnología para ver los gráficos, simplemente sentido común. Entonces, en este sentido, yo creo que el primer punto, que es la amplitud del mercado, confirmación, divergencia, que antes se hacía con el Dow Jones Transportes y Dow Jones Industrial,
ahora tenemos la posibilidad de hacerlo con un montón de índices y es más fiable porque tenemos más datos, pero no es necesario romperse mucho la cabeza, es simplemente tener claro el concepto de fuerza-debilidad, confirmación, divergencia y amplitud del mercado, ¿vale? Dentro de este encuadre, a cabo de unos años, un tal John McGee se dio cuenta de que la propuesta que había dicho Charles Dow de impulso-corrección, ¿no? Eso, que era una corrección, esto de aquí, del impulso-corrección que forma las tendencias, tenía formas. ¿Qué forma tenía esto? Oye, pues forma de bandera. Así, ¿no? Oye, a veces esta corrección pues era más fuerte. Al fin y al cabo, el patrón era exactamente el mismo, pero en vez de corregir hacia abajo, corregía horizontal. ¿Por qué? Porque había un soporte que soportaba los precios y esto es más fuerte que esto. ¿Por qué? Pues porque está claro que lo que frena la caída de los precios, que es este soporte, implica que aquí hay alguien comprando, ¿no? Entonces, John McGee definió los patrones de continuación en formas que el suceso impulso-corrección puede llegar a desarrollar. Por ejemplo, esto es un rectángulo, la bandera es un zigzagueo bajando, el precio se impulsa y corrige hacia abajo, los triángulos ascendentes, ¿no? Un triángulo ascendente es cuando el precio, digamos, esta misma estructura correctiva, el precio tiene una gran resistencia, pero los mínimos suben. A veces este triángulo es descendente, el precio se sujeta bien, pero cada vez pierde fuerza. O a veces los triángulos son rectángulos, o a veces los triángulos son de muy corto plazo y tienen una forma de triángulo rectángulo, pero muy rápido, se llama banderín, gallardete, ¿no? Entonces, todos estos patrones, al final, lo que hacen es analizar si el precio tiene potencial de continuación. Y el potencial de continuación siempre es vigente, mientras que el ajuste del precio se encuadra entre un tercio, la mitad y 2/3 de toda la subida. Cuando el precio corrige más de eso, automáticamente entramos en un fallo técnico y en un rango lateral. Y esta figura menor pasa a un entorno de figura mayor. Y ahí ya podemos analizar el transcurso de varios movimientos impulso-corrección para detectar posibles pautas de cambio de tendencia, como son hombro, cabeza, hombros, dobles, triples, techos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es un cabeza, hombros? Muy rápido, pues es una secuencia típico de cambio de tendencia, impulso, corrección, impulso. El precio corrige primero en forma de bandera, luego acelera la caída y luego te va a la zona de soporte, ruptura falsa, esto no corrige esto, lo anula y pasa un proceso de rango lateral y luego ya el precio rebota, impulso, corrección, primera secuencia bajista. Esto corrige esto. Antes de que pase un hombro, cabeza, hombros, la primera corrección tiene que tumbar el impulso anterior. Con lo cual, si ahora el mercado va a buscar esta zona de soporte en el Nasdaq y este impulso es anulado, cuidado, porque esto no es una corrección. Y ahí tienes la respuesta, Óscar. ¿Es una oportunidad o una corrección? De momento, patrón bajista. ¿Cambia? No. Tiene que corregir más de 2/3 para tener un poquito de miedo. Si luego el precio te hace esto y corrige hasta aquí, mayor debilidad, porque el impulso de caída tumba el soporte anterior y esto marca debilidad. Luego el precio rebotará. Si el precio se ajusta aquí y luego vuelve a girar, pues oye, una corrección y ya está. Y si el precio corrige más de 2/3, pero con mínimo creciente, pues esto no será una corrección, será una fase de debilidad, pero ¿no? Es más fuerte que corrija hasta aquí que no que corrija hasta aquí. Lo que sí sabemos es que después de la corrección vendrá un rebote. Por lo tanto, ahora hay que sentarse a ver esto. Y esto puede caer un 10, un 15, un 20, un 25% o no caer más. El tema es, ¿tenemos las agallas de aguantar esto? No, si no tenemos un plan.
Si tenemos un plan, viviremos tranquilos. Con lo cual, ahora hay que esperar sentado, ver el proceso de ajuste y corrección y analizar qué cosas el mercado ha exagerado para ver si podemos aprovecharnos, ¿no? Entonces, ahora hay que estar atentos, pero vamos viendo un poco de luz porque la tendencia es alcista, el mercado en su amplitud ha roto su resistencia y todos los índices han hecho una secuencia de máximos históricos y ahora estamos en una fase de ajuste. ¿Algo cambia de lo que hemos vivido? No, pero es cierto que el mercado está tan sobrecomprado que vale la pena ser precavido, ¿no? Porque necesita un descanso, creo, mayor a esto, ¿no? Y quizás, bajo mi punto de vista, el mercado necesita un ajuste más cercano a esto, ¿no? Que sería pues, un ajuste de toda la subida de marzo del año pasado, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, fijaros, de tendencia, teoría de Dow, pautas de continuación y cambio de tendencia, John McGee, las menores buscan simplemente las correcciones, las mayores, cuando la corrección, por ejemplo, si esto tumba y va a buscar la zona de soporte, pues aquí puedo hacer un cabeza a hombros, ¿no? Bien, entonces, aquí otro punto que Carlos nos dice, el detonante han sido las noticias concretas. Bueno, fíjate que hace 4 semanas, Carlos, que venimos diciendo, el mercado puede corregir, ¿no? Sinceramente, el hecho en sí, si lo analizamos, mira, desde 2021 las bolsas han subido y 2021 ha sido un año que, acordaros de Filomena en España, del temporal y de los confinamientos y de los toques de queda y de los procesos de vacunación y el miedo que teníamos, ¿no? Y todo eso ha pasado y las bolsas han subido. Entonces, yo hace muchos años que estoy delante de las pantallas viendo los mercados, ¿no? Y os puedo asegurar que cuando no es el COVID es, qué sé yo, es las Torres Gemelas o yo qué sé, la guerra de Irak, no sé, 1000 cosas, ¿no? El Brexit. Siempre buscamos la negación de lo que pasa en el mercado y siempre buscamos una excusa que explique el detonante cuando hay volatilidad. Pero cuando sube nadie se pregunta nada. La pregunta a veces es ¿por qué ha subido tanto, no? Después de marzo, hombre, el único virus que le importa al mercado, ¿sabes cuál es? El virus de la liquidez, de los bancos centrales. Ese es el único virus que importa a las bolsas. Y si ahora los bancos centrales dicen que, bueno, pues esa nueva mutación dará que tendremos que tomarnos con más calma todo esto, las bolsas seguirán subiendo. Esto es un mercado oferta-demanda, es un mercado de capital. Y si hay más demanda de activos de capital gracias a las inyecciones de liquidez, pues se va a comprar activos. Y es muy difícil que tumben al mercado con eso, ¿no? Entonces, las noticias en otro estadio, pues probablemente no tendrían la incidencia que tenemos. Pero claro, ahora tenemos miedo pues, por la variante Mu, que son casos específicos. Claro que la noticia puede exagerar la necesidad de corregir. Claro que la noticia puede determinar si veremos una corrección así, en vertical, o una corrección en lateral, ¿no? Pero el hecho que el mercado necesita corregir, pues es algo que venimos comentando desde hace tiempo. Y evidentemente, pues ahora se ha dado y lógicamente el mercado siempre necesita la excusa, ¿no? De hecho, cuando nos llaman los medios de comunicación para dar respuesta, a veces sentimos cierta presión, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la tele me preguntaban, bueno, cosas si es buen momento para entrar o si esto va a caer más, ¿no? Los expertos, ¿no? Llaman y dices, yo qué sé si esto va a caer más, que no tengo ni idea, o sea, no soy adivino. Lo que sí sé es que hemos trazado un plan de contención que no nos ha evitado estar expuestos en el mercado. Y lo que sé ahora que está corrigiendo el mercado es que no puedo entrar. Necesito un tiempo de esperar para evaluar esta corrección, porque las correcciones en el mercado, fijaros, cuando empieza un proceso correctivo, lo vemos en todos lados. Esto de aquí sería el tercer encuadre, que no nos olvidemos que son las velas, ¿no?
que es primero tendencia, segundo patrón chartista, que da más información de la tendencia, ahora es impulso corrección, no cambia nada, la tendencia es alcista, venimos de los máximos, una semana bajando, intensa en la sesión, sí, pero ya está, ¿no? Entonces, eso de aquí, al final, va a tener continuidad. Las velas nos dan información de contraataque. Acordaros de esta palabra. Las velas japonesas suelen tener información en 1, 2 o 3 sesiones, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es una sesión donde el precio de la apertura marca un nuevo máximo, luego el precio gira desde el nuevo máximo, cierra en negativo. A esto se le llama una vuelta en un día, que en figura chartista japonesa se le llama estrella fugaz, que es un contraataque bajista. ¿Veis? Precio sube, contraataque bajista. ¿Qué marca? Pues en un gráfico semanal todo empieza por ahí. Marca una señal de ventas, pero esta señal aquí es lo mismo, estrella fugaz, estrella fugaz. Estos dos patrones marcan contraataque, marcan intención vendedora. El precio sigue subiendo y al final zasca, ¿no? Vela de cuerpo grande magnifica sobre todo la ruptura de soportes y magnifica la potencia del mercado. De la misma manera cuando rebota. Vela de cuerpo grande ratifica fiabilidad del movimiento. A veces esta sesión de un día puede tener encuadre de varios. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Esto es una vela alcista. El proceso correctivo empieza con mucha volatilidad y un proceso de apertura-cierre negativo. A esto se le llama, por ejemplo, cobertura de nube oscura. Los nombres de velas japonesas se encuadran en la cultura del Japón, del estudio de los precios del arroz de hace un montón de siglos. Luego sabéis que la cultura japonesa pues, pone unos nombres un poco raros y por eso los nombres del análisis técnico japonés son un poco frikis, ¿no? Pero bueno, yo les llamo siempre contraataque porque me da igual el patrón, es decir, da igual esto sea peonza o yo qué sé. Al final lo que hay que ver es el contraataque, porque el contraataque siempre marca presión vendedora, dificultad vendedora, el precio continúa, ¿veis? Aquí dificultad vendedora, 4 semanas. Rebote del mercado, contraataque bajista, estrella fugaz, donde ahí Nison hablaba del clúster de velas. Si este patrón se da en una zona de distribución, aquí nos manda que hay vendedores que siguen vendiendo. Esto podría haber marcado fácilmente una primera zona de distribución. Reacción con vela de cuerpo grande que rompe esta zona de resistencia, capacidad del precio de levantar la distribución, ¿no? Y ahí igual, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, es un patrón que se llama ahorcado. Es básicamente el precio abre al cierre de ayer, cae, se recupera. No es muy débil, esto es peor porque el precio sube con fuerza y luego se agota y a veces termina hasta en negativo. Aquí el precio cae, se recupera, pero es una vela de distribución, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un clúster de varias velas de hombres ahorcados, 1, 2, 3, 4, y el precio logra superar esa resistencia. Eso sería una señal de fuerza, que el precio tiene continuidad. Ahora mismo lo que vemos que es, fijaros, velas de cuerpo grande, hombre ahorcado, manifiesta debilidad, el precio continúa con la subida y hoy este patrón se llama envolvente bajista, que es un patrón, el envolvente, veis, que el cuerpo de la vela engulle todo lo anterior. Eso básicamente tiene una información muy simple y es esta vela lo que nos dice es que toda la información alcista de la semana pasada es anulada por una semana ciertamente negativa, ¿no? Eso es una vela con poderío bajista. Si cogemos el gráfico diario, veremos la intensidad de la caída con las velas. Fijaros, ¿qué hemos visto, por ejemplo, en el Nasdaq? Oye, pues en el Nasdaq hemos visto esta figura de impulso, corrección, otra vez más la corrección estrella fugaz,
ligera caída, el precio se recupera, ya tenemos una envolvente desde hace 4 días. Se engulle la sesión anterior, gran contraataque bajista, ¿veis? El precio continúa en esta zona, recupera con martillo, martillo. Esto demuestra sesiones de mucho poderío, ¿eh? De mucho poderío. Luego el precio vuelve, contraataque bajista, haciendo nuevos mínimos. ¿Puede ser que el lunes veamos una envolvente que engulla todo esto y sea una demostración de fuerza? Pero si el precio continúa con las caídas, lo que estaremos viendo es una resistencia importante por parte de los alcistas que tiene continuidad. Entonces, en esta secuencia de impulso, fijaros, el impulso es la capacidad del precio de retomar, 12%, ¿no? De toda esta gran subida. Luego tenemos una corrección de 1/3. Y luego el precio intenta retomar nuevamente, pero sube sustancialmente menos que lo anterior, ¿eh? Más o menos sube como esta parte. Si cogemos la otra parte, que es esta de aquí, sube menos. Y si lo cogemos de toda la subida, es que el precio sube con menos alegría. Pero sobre todo esta caída, ¿veis? Nos marca la anulación, desde luego, de todo este impulso, porque aquí sí ha corregido más de 2/3. Entonces, la tendencia primaria en cuanto al gráfico semanal, lo que estamos viendo es una vela semanal que es muy contundente de reacción. Vamos a eliminar todo y vamos a ver qué ha pasado cada vez que hemos visto en la zona de altos una envolvente alcista, o sea, una envolvente bajista en una fase alcista, de nuevo máximo. Ahí, ¿veis? Primera señal, como la que vemos, 12% abajo. Contraataque alcista, el precio se recupera, otra vez presión vendedora, 12% abajo. Otra vela como la de ahora, fijaros, ahí, envolvente bajista, el precio no pierde soporte, recupera, otra envolvente bajista. Aquí tenemos un clúster, ha necesitado 2 veces el patrón para tumbar el mercado un 25%. ¿Qué pasa en la zona de altos? Vela de cuerpo grande, hombre ahorcado, 12%. Envolvente bajista, esta es muy contundente, ¿veis? En este caso, el mercado ha caído pues un 8-9%. Es probablemente la más contundente, la que menos cae. La que hemos visto antes, la de la pandemia, todo empieza con una vuelta en el viernes, en la semana previa al crash, y desde esta estrella fugaz, 30%. Aquí tenemos también un contraataque bajista, 14%. Estrella fugaz, otra vela de agotamiento sobre una zona de resistencia, 12%. Desde este nivel, 12%. Hombre ahorcado, estrella fugaz, sacudida, 8%. Otra, 8%. Entonces, ahora mismo, yo creo que tenemos 4%, pues como hemos visto que cada vez que el mercado en altos nos da una señal de este tipo, si tiene continuidad, ojo, porque también hay, a veces puede subir un poco más, no hay velas tan claras, quizás esta, que luego el precio sube un poquito más, pero luego zasca. Ya el hecho de que tengamos velas así, aunque el precio no caiga la semana que viene, ya es un indicio de que va a tener cierta dificultad. Entonces, hombre, estamos viendo que cuando cae menos cae un 8-9%, y luego las veces que ha caído más, pues un 23%, 15%, 13%, claro, el COVID un 30%, el Nasdaq. Entonces, bueno, entre un 9-10% y un 30% cae el mercado. Por norma general un 10%, rara vez un 25% y muy rara vez un 30%, ¿no? ¿Qué es de esperar? Vamos indagando y vamos resolviendo hitos. Primero, la tendencia alcista está intacta. Segundo, nada cambia ni perturba la tendencia. ¿Por qué? Porque esto no ha hecho nada. Tercero, cada vez que hemos visto un patrón de vela, el mercado ha podido caer entre un 9 y un 30%. Fijaros, el orden que acabo de seguir, muy resumido. Tendencia, patrón, vela.
Acordaros, teoría de Dow, John McGee, Steve Nison. ¿Vosotros creéis que podemos anticipar con la teoría de Dow? Teoría de Dow. Corrección 1/3, mitad, 2/3, no. Va a buscar soporte, te cae un 14%, soporte. ¿Qué hacemos? ¿Vender ahí? No, será el rebote. Rebota el precio, todos felices, acostumbrados a cada corrección nuevos máximos. Rebota el mercado, pensamos que vuelve los máximos, otra sacudida. Aquí ya es un mercado bajista. Vender a partir de ahí supone ceder ya al mercado un 15-16%. Muy difícil esto, porque igual uno vende al 16% y luego el mercado sigue subiendo. De hecho, es lo que ha pasado cada vez. Imaginaros, vender aquí, ¿no? ¿Qué problema? Entonces, el mercado se recupera y dices, ostras, me he perdido esto, ¿no? Claro, ese es el debate entre estar, no estar, tener el plan A, el plan B, la gestión de riesgo, porque es que si no, iremos al son compás de yo quiero comprar Tesla y Bitcoin porque todo el mundo habla de eso y parece que es lo único que se gana dinero, hasta que dura. Y es importante tener un plan, ¿eh? Y cada uno puede invertir en lo que quiera, pero siempre teniendo un plan, ¿no? Entonces, en sí, el análisis técnico nos ayuda mucho a posicionarnos en tendencia. Las velas nos ayudan a ¿qué? A anticiparnos. ¿Por qué? Hombre, esta vela sugerente, ¿no? Ponemos una orden de venta, una orden de stop. Estamos cortos. Oye, ¿me pongo corto de todo mi capital? Hombre, no seamos brutos. No, pues tenemos un 5% del Nasdaq en corto. 5% de nuestro capital. Tenemos un plan de defensa de la cartera, que salta el stop oil and gas, 50% liquidez. El trading que teníamos, un montón de posiciones, ya veis, estamos 90% invertidos, pues ahora estaremos, no sé, el lunes os lo contaré, pero tendremos una posición ya muy reducida. ¿Que hay presión hacia abajo? Saldrán los stops, el impacto que tenemos de pérdida, ya habéis visto el que es, muy reducido. Y esto cae, liquidaremos los stops, pondremos el stop break-even, 50% liquidez, valores que nos da igual que caigan, suban porque queremos tener, zona de soporte, si el precio rebota, veremos qué pasa, y si el precio hace esto, y nos monta un patrón de cambio de tendencia y tenemos una caída del 30 y pico por ciento, pues aquí venderemos otro 5% en cortos. Riesgo de tener un 10% en cortos, primer lote, segundo lote, break-even, cero. Riesgo, cero. Rentabilidad, no lo sé. Que el mercado esta vela anticipa, no tiene continuidad y nos salta el stop. Bueno, entonces subirá Google y subirá Facebook. ¿Veis? Compensamos posiciones entre ideas que tengan sentido. No decir, no, yo vendo Nasdaq y compro los FAN, así seguro que no pierdo. Hombre, trata de ganar. Nuestra exposición es larga, el mercado es alcista, pero en ese plan de refugio también hay cabida para dar una oportunidad que la volatilidad pues, pueda exagerarse. Porque es evidente de que el mercado, pues oye, ha subido un 150% en un año, que es un poquito, es un poquito. Entonces, toda esa corrección puede ser perfectamente factible. Y el tema es, me da absolutamente igual que esto suba o baje, porque como hemos visto en los últimos meses, aquí compramos en valor, aquí compramos las FAN en swing trading táctico y aquí hemos vendido lo que compramos aquí. ¿Qué haremos ahora? Bueno, vamos a ver. El tema es adaptarte en cada momento, porque
lo más paradójico y complicado de este mercado actual es que viendo el Nasdaq se ve muy bien, pero si nos vamos al Dow Jones o nos vamos al DAX, entonces aquí la cosa cambia. En este caso no hay aceleración ni exageración, la recuperación en V no enturbia nada, porque al final desde la zona de máximos que frenan los precios en los últimos, fijaros, mercado lateral pues desde el 2014, 15, 6 años de mercado lateral que justo ahora se rompe, 17%. Si cogemos desde el 2015, hombre, hablar de burbuja cuando sube el mercado un 30% en 6 años, es difícil hablar de burbuja de esto porque al final es muy poca rentabilidad, 6 por 4, 24. O sea, estamos hablando de un 5% de retorno, cuando la bolsa de media suele dar un 10, ¿no? Esto con dividendos. Entonces, en Europa es totalmente contrario. Y lo que hemos visto, que es una zona de rango, y esta zona de ruptura de máximo y confirmación de un nuevo mercado alcista en Europa, por ejemplo, abanderado por el DAX o el Dow Jones, nos marca una pauta de complicación. Que no se ha perdido el soporte, pero aquí sí se anula el impulso y el intento de arranque en tendencia se evapora. Con lo cual, la vela que hemos visto en Europa no es la del Nasdaq y esta vela es ciertamente complicada. Eso le da más posibilidad que el mercado se descuelgue. Desde luego, si pierden los 15.000, la fiesta puede ser completa. Así que el refugio siempre viene dado por la información de los precios y las velas nos ayudan un montón. Fijaros, esta vela de aquí del DAX, muy parecida a la anterior, da pie a fuertes caídas, ¿no? Vela de contraataque, siempre envolvente bajista, rebote del mercado, otra vela negativa para abajo, ¿no? Luego, la vela que estamos viendo ahora, pues es ciertamente para tomársela en serio, ¿no? Y luego el patrón que estamos viendo a mí me recuerda mucho el previo al COVID, que es este de aquí, que es un triángulo expansivo. Triángulo expansivo es esto, que es exactamente lo que estamos viendo ahora. Esta posible ruptura, pues es un triángulo expansivo. Zona de soporte, máximo creciente y luego el precio para abajo, ¿no? Son patrones raros de mucha volatilidad, que no tienen por qué traducirse luego en caídas, pero sí que implican mucha debilidad, mucha volatilidad en el mercado. De hecho, en las velas se ve jornadas muy inciertas, con un mercado muy explosivo y luego zasca, ¿no? Entonces, tenemos una situación que creo que pues estos meses de freno y contención de la euforia nos han ayudado mucho a trazar un plan B. Y bueno, quizás hace un año teníamos que hablar de la determinación de tomar posiciones, luego de más comedidos porque ya no hay cosas tan baratas, y ahora wait and see, ¿no? No pasa nada de el hecho de tener acciones y tener volatilidad. Porque si queréis un consejo, y ya no solo de lo mío, sino de lo que creo que tiene más valor, que es poder ver desde una mesa de negociación el comportamiento de miles de operadores, ¿no? Y os puedo asegurar que no es necesario salir de golpe del mercado. Hay que tener un plan, insisto, parecido al que hemos hecho, de tener un plan A y un plan B. Y el plan B siempre es precavido porque nunca sabes lo que puede pasar, pero lo que sí sé es que si pasa esto o pasara esto, que es una caída durante más tiempo, y podamos tener capacidad de tener cash, es aquí donde hacemos el dinero. Porque luego vamos sumando, vamos restando, vamos avanzando, ¿no? Pero desde el 2013 hemos conseguido un resultado bastante interesante en Black Bear y los resultados que hemos tenido, básicamente, donde se han impulsado, donde es en el Brexit, en 2012, en el COVID,
cuando hay un evento de volatilidad. Si no tenemos liquidez ahí, mal. Si tenemos liquidez, suerte. Y nunca sabes cuándo eso puede pasar. Pero hay que tener siempre el plan de proteger tu dinero. Porque si no, todos pensamos que es muy fácil salir del mercado, pero una vez estamos dentro, todos sabemos que es muy difícil. Y entrar y salir a salto de mata no es una buena decisión. Estar dentro de una compañía y bueno, y esperar un poco a que tenga que seguir su proyecto aceptando la volatilidad, a esto se le llama value investing, pues a veces es plato de mal gusto, ¿no? Pero bueno, hoy, de momento, toquemos madera, vamos a ver lo que pasa, pero nos encontramos con nuestra amiga Talgo o el EGNOR, por poner otro valor, no ser tan pesados. Pues oye, el EGNOR está en esa fase lateral y tal, sí. Bueno, pues a lo mejor estos valores que están ahí y que nos gustan tanto, pues a lo mejor se mantienen y luego a lo mejor vemos oportunidades en otros que nos gustan también y que evidentemente con esta caída pues podemos ver seguro cosas que merezca la pena retomar, ¿no? Entonces, el mercado ahora está en una situación que lo peor que nos podría pasar es que el lunes recupere todo lo que ha perdido hoy. ¿Por qué? Pues porque entonces tendríamos que pensar cómo retomamos las inversiones. ¿Qué cosas hay? Pero lo que mejor nos iría es que el mercado cayera un 30, un 40 o un 60%. No porque piense que va a pasar, sino porque es lo mejor que nos vendría. Básicamente porque estamos preparados, ¿no?, para entender la volatilidad de los activos que tenemos, porque los tenemos muy estudiados y por eso no hay stop, y porque hemos protegido la cartera de aquellos activos que no queremos tener ni ver en pintura si el mercado cambia la tendencia. Y creo que eso, sinceramente, es más importante que las velas, los gráficos y cualquier otra historia que podamos necesitar. Bien, vamos a las preguntas. José, dices, la gente que opera sin un plan y que la semana pasada se creían dos, eso están dando cabezazos. El mercado pone cada uno en su sitio, lo digo porque a mí me ha puesto. Sí, sin duda, esto es así. Yo os voy a hacer una confesión, porque el otro día estaba en la radio y yo no tengo ninguna manía con Tesla, pero me acuerdo que estaba hablando de Tesla y decía, oye, es que yo creo que Tesla bandera en la gran irracionalidad del mercado, porque, oye, es una compañía de coches que yo creo que en el mejor de los casos, si le va muy bien, pues llegará a ser una empresa como Daimler, Mercedes o como BMW, empresa de coches de alta gama, bonitos, ¿no? Objetos de deseo en parte, que pueden tener buenos márgenes porque la gente los quiere comprar, pero es que vale 55.000 millones BMW en bolsa y Tesla vale 1 trillón. ¿Estamos locos o qué? Entonces, además, si sumas toda la industria del automóvil europea americana, pues vale más del doble, ¿no? Eso no quita que haya seguido subiendo, pero me da igual. Yo no me arrepentiré de no entrar en Tesla. Es que me da absolutamente igual. Yo prefiero centrarme en lo que entiendo. Como no entiendo lo de Tesla, pues paso. Y sí que es cierto que el otro interviniente de la radio decía, oye, Marc, bueno, no se refería a mí en general, decía, bueno, pero es que esto de Tesla está muy bien y tal porque Tesla es mucho más que una empresa de coches. Y yo me acordé que esta misma persona hace unos años hablaba mal de Tesla, ¿no? Y pensé, mira, ya ha capitulado, ¿eh? Ahora ya se ha subido el carro de los Tesla fans. Pues no os puedo negar que al terminar el consultorio me fui rápidamente a la página de Tesla a descargarme el informe anual de accionistas y miré si realmente su modelo de negocio era otra cosa que coches. Es decir, si de las otras cosas de las que habla Musk, Elon Musk, efectivamente estaban en la cuenta de resultados.
en la memoria anual. Y efectivamente, después de leer, me quedó un descanso al ver que efectivamente es una empresa de coches, que todo lo demás es lo que dice Elon Musk, pero puede crear o tener otras empresas como SpaceX o lo que sea, ¿no? Entonces, el mercado se ha llegado a creer que Tesla es Elon Musk y el valor que el mercado le da a Elon Musk es $1 trillón. Y ese valor pues, puede ser el valor de criptodivisas que él tiene, de las ideas de genio que él tiene, pero estamos comprando una acción de Tesla, que es una fábrica de coches, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes, porque es mejor estar al margen de delirios de grandeza que no encontrarte en medio de una tormenta sin saber qué está pasando, porque os aseguro que demás verdes han madurado y que al final cualquier burbuja o irracionalidad que ha existido en el mercado ha estallado. Y es cierto que la última gran burbuja, la de Internet, en el 2000, ha derivado que hoy podamos ver atónitos empresas como Google, como Facebook, ¿no? Como Apple, pero después de 20 años y de que solo 3 o 4 hayan prevalecido. Entonces, no sirve el argumento, no, bueno, cayó un 90% Amazon en el 2000, pero mira ahora, ya bueno, pero todas las demás lo habríamos perdido todo, ¿no? Entonces, es obvio que hay cosas que parecen interesantes y que a largo plazo lo serán, pero probablemente no a los precios que tenemos ahora, o que le cueste 20 años, como en el caso de Amazon. Pero sinceramente creo que la capacidad de vender de Amazon por Internet no la va a tener Tesla en coches. Así que o inventa algo, no sé, que no seamos capaces de imaginar, o me temo que la historia acabará mal. Y eso siempre nos lleva a lo mismo, al plan, la gestión del riesgo, el estar centrado en hacer lo que tú sabes hacer. Y si yo, por ejemplo, no entiendo Tesla y por lo tanto paso de entrar, eso no quiere decir que tú lo puedas entender y lo gestiones de otra manera, porque no son matemáticas el trading, pero lo único que vale y prevalece es tener la idea clara de gestión de riesgo, de análisis de la tendencia, de entender el precio desde la anticipación, desde si es una posición estratégica, de si vamos por fundamentales y compramos barato y no ponemos stop, si hacemos algo más táctico y ponemos stop, pero siempre, siempre, siempre tenéis que tener un plan de escape, una vía de refugio, porque matemáticamente el dinero se hace en momentos de turbulencia. Y ahora, quizás, quién sabe, empieza un momento de turbulencias o quizás no. Pero si el peor de los casos es que no hay turbulencias, bueno, pues reharemos gradualmente otra vez la cartera, veréis que tendremos tiempo. Y si no hay turbulencia, y si hay una turbulencia fuerte en el mercado, en vez de estar asustados y arrepentidos, estaremos alegres y expectantes porque podremos aprovecharlo. Y eso creo que es meritorio. Steve Nisson en su libro decía que una tendencia a los 9 impulsos corrige. Parece que desde marzo se completa los 9 impulsos menores. Entonces también el contraataque alcista que miras más la cobertura de la vela o clúster de velas anteriores o el romper la última resistencia. Bueno, ahí en general la secuencia de muchos hechos concatenados le da más fiabilidad al movimiento, sea un movimiento de tendencia, un movimiento correctivo, ¿no? Y cuanto más evidente es algo, menos recorrido le queda. Si tú te anticipas ahora al Nasdaq y cae fuerte, te cubres de gloria, ¿no? Si esperas a que pierda el soporte, yo qué sé, de los 15.000 puntos, pues probablemente estés vendiendo en una ruptura de soporte y quizás es falsa, ¿no? Yo siempre intento basar el trading desde la anticipación. Siempre.
y luego desde fuerza a debilidad, ¿no? Creo que ahora es pronto para ponerte corto en debilidad, pero sí que es interesante intentar cubrir un poco esta volatilidad con un corto del Nasdaq. Si hay mucha volatilidad la semana que viene, ahora tengo, por ejemplo, monitorizado el VIX. El mercado siempre nos ofrece oportunidades, porque el hecho de tener cash y ahora estoy centrado en vender posiciones. No estoy pensando en comprar, estoy pensando en que todas las órdenes que tenemos a nivel de broker y de toda la, bueno, pues de todas las carteras asesoradas o los portfolios de gestión y tal, que todo se ejecute de acuerdo al plan. Cuando el mercado se calme, porque es cuestión de tiempo, cuando podamos comprobar más la corrección, nos tendremos que centrar en comprar. Pero si imaginaos que hay mucha volatilidad. Yo en mente tengo el VIX. El VIX es el futuro de la volatilidad del SP500. Entonces, el VIX, a partir de 40 puntos, pocas veces en la historia ha pasado esos 40 puntos. Entonces, a partir de ese momento, podemos evaluar que en ese rebrote de la volatilidad, que el mundo en general se asusta, podemos llevar una estrategia de venta de VIX. Porque además, el VIX, el ETF del VIX, es un... Bueno, el lunes os lo cuento, que no tengo el ticker. Pero el ETF del VIX invierte en el VIX. El VIX tiene un diferencial en el spread al hacer el rollover de un 15%, más o menos, sistemático cada mes. Eso significa que cada mes palma un 15%. Por eso, si el VIX tiene un gráfico, pues más o menos así, que va repuntando de la volatilidad y va tendiendo cero, si vosotros os operáis con el futuro del VIX, esto no es real, porque lo real en el futuro del VIX es esto, sistemáticamente está cayendo, porque cada mes hay que hacer un rollover y cada vez palmas un 15%. Entonces, cuando hay un repunte de volatilidad, la volatilidad ahora está en 20, si la volatilidad se va a 40, sabemos que, imaginaros, días como hoy de menos 5% es poco habitual. Si pasa 2 o 3 o 4 días, lo que puede pasar el VIX es que se dispara y a partir de 40 tú te pones corto y puede que el VIX suba más, pero puede subir a 80, puede subir más. Si sube de 40 a 60, otro. Y ahí se puede hacer la martingala de toda la vida, porque a más de 100 no irá el VIX. Entonces, en el momento que el mercado empiece a caer, pues en vez de un 5%, un 3, un 2, luego la volatilidad se contiene, va subiendo y luego el VIX va a volver a tender a 20, ¿no? Entonces, si os ponemos cortos del ETF del VIX y el ETF del VIX, si encontramos un ETF del VIX apalancado, pues mucho mejor, nos ponemos cortos, estaremos yendo en contra de los rollovers y de un evento de volatilidad que se puede aprovechar. Entonces, siempre hay cosas que hacer. Lo que pasa es que hay que ver, si ahora esto cae poco a poco, pues no habrá repunte el VIX, pero si hay una piña fuerte del mercado, por eso os decía que lo mejor que nos podría pasar es ahora que cayese el mercado con mucha fuerza, porque iríamos vendiendo, el corto nos daría algo, estaríamos felices con la liquidez y cuando termine la tormenta, cortos del VIX y largos de acciones. O si no corrige con tanta fuerza y no podemos ponernos cortos del VIX de un ETF, pues quizás podemos vender opciones put de algún valor que nos parezca barato y aprovechar esa volatilidad con la prima de una opción. Hay un montón de instrumentos financieros que podemos poner a disposición de la rentabilidad. El tema es que, evidentemente, para hacerlo hay que pensar primero en la fase del mercado, segundo, tener la astucia y la paciencia de que el mercado desarrolle un movimiento y luego la audacia y la habilidad de pensar rápidamente qué puedo hacer, ¿no? Porque a veces hay tantas cosas que se nos escapan, pero hay que tener siempre vale, en este momento, ¿qué puedo hacer, ¿no? Por eso yo siempre hablo en las fases de la tendencia, cuando el precio arranca, cuando continúa, cuando se acelera, cuando corrige, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, pero bueno, desde luego la situación del mercado está súper interesante. Eurodólar bajista. Contraataque alcista que miras más la cobertura de vela de clúster de velas anteriores o romper resistencia. Eso lo hemos comentado, José. Talgo, onda 3 totalmente retrocedida desde sus máximos.
y me aburre. No tiene tendencia, confío mucho más en Gestam. A ver, eso nosotros en Talgo realmente es cierto que hemos puesto una idea de análisis técnico porque el analista técnico lo ha visto y lo ha puesto ahí, pero nosotros no miramos en absoluto el gráfico de Talgo. Rafael, es una compañía que, como hemos defendido mucho tiempo, tenemos una parte importante. De hecho, tenemos directa e indirectamente un 0,20% de la empresa y estamos por todo el tema de la transformación del ferrocarril en Europa. Es una posición de valor totalmente de muy largo plazo. ¿Que está aburrida y lateral? Sí. Que vamos a ver lo que pasa. Si, yo qué sé, imagínate que llega a 6,40 y el mercado cae o que se queda en estos niveles y ACS vuelve a 11. Pues la vendemos y compramos ACS. No sé, siempre hay cosas que se pueden hacer. Pero hay valores que en principio queremos estar, queremos tener y no nos preocupa que no se muevan. Lo que nos preocupa es que todo se desarrolle bien y al final el mercado acaba entrando en razón, aunque a veces lógicamente cuesta. Pero insisto, el mejor consejo que te puedo dar, Rafael, es no me copiéis. Quiero decir, la mayor satisfacción que puedo tener es que cada uno de vosotros sepa hacer trading de manera independiente y que podamos discrepar. A mí el debate de yo ya lo sé, yo ya lo dije, estas cosas me da igual. Lo único que me interesa es llevar a buen término el plan de trading y romperme la cabeza con el plan de trading. Ya está. Entonces, de todos los consejos, yo creo que la gestión del riesgo, tener el plan A, plan B, las fases del mercado, los puntos de análisis técnico, todas esas cosas son necesarias. Pero luego dices, oye, yo es que el value investing pues no me gusta, quiero invertir en tendencia y tal, pues adelante. Si eso no es un problema. El problema radica en no saber lo que uno hace. Pero lógicamente cada uno tiene que ser su propio trader. A mí me gusta tener empresas y invertir en ellas, ¿no? Incluso me mola cobrar dividendo de Telefónica. O sea, cada uno tiene su abanico de herramientas y de inversiones. Y no hay nada mejor ni peor, ¿no? El tema es saber lo que cada uno hace. Entonces, si por ahí no te sientes bien con el tema, no te sientas en la necesidad de estar. Lo importante es tener tu propio plan. Y cuanto más autónomo, mejor. Porque los gurús no existen. No existen los gurús. Tú puedes comprar una acción que yo compro y la acción quiebra. Y la diferencia es que yo compro el 1% y pienso, bueno, no ha pasado nada. Y otro lo ha metido todo, ¿no? Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del gurú que no sabe o del copión que no sabe lo que copia, ¿no? Entonces, esas cosas al final es autocrítica y tenéis que valeros por vosotros mismos, ¿no? Porque al final la verdad de cada uno será mejor que la verdad de otro respecto a su análisis o a su tesis. Pero vaya, que sí que unos puntos en común entiendo que tenemos que hacer. ¿Hay productos para invertir mirando incrementos de valor del VIX? ¿Cuáles? ¿Podrías decir posibles? Si quieres, Rafael, me preguntáis bastante por el VIX. El lunes lo comento porque, claro, hay muchos ETFs del VIX americanos que primero tenemos que ver si podemos operar a través del CFD, básicamente por aquello de, sabéis que en ETFs americanos no se puede invertir, a no ser que seamos clasificados como profesional. Y hay unos requisitos que son difíciles de cumplir. Pero el CFD del ETF sí se puede negociar porque tiene el kit. Entonces es la gran paradoja del regulador, que nos quiere proteger y chapuza tras chapuza, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos que están en Europa, así que si os parece, y para no extenderlo más, el lunes lo vemos, comentamos algunos ETFs del VIX, que por haberlos, haylos. Bien, pues no veo más preguntas. El lunes en la zona premium
hacemos los webinars de research y ahí tenemos siempre el seguimiento del mercado. Entonces, es cierto que los viernes hacemos los webinars en abierto para que nos conozcáis, la gente que no conocéis todavía Blackbird, que no formáis parte de nosotros, y lógicamente, pues bueno, es una manera de compartir interesante e inteligente. Así nos conocéis y si compartís un poco visión y manera de ver el trading, pues perfecto, y si no, pues no hace falta perder el tiempo. Pero si no estás en la zona premium y te interesa Tomás, ya que estás hoy aquí, pues te puedes registrar y te damos acceso al webinar del lunes sin problema, ¿vale? Mario nos pregunta si se puede volver a ver el seminario. Sí, la verdad que los seminarios están todos en la web. Mario, tienes que estar atento a nuestra página web. A ver. Por norma general, aquí en mercados, por ahí aquí tendrás la sesión de los viernes, es en abierto. ¿Vale? Luego tienes la sesión del jueves, que son cerradas porque son las clases del máster. Pero bueno, en esta sección lo tienes en abierto. Ahí, mejora tu trading. Cada viernes tienes un webinar. El lunes seguramente colgará el equipo el webinar. De todos modos, si no os llega y lo queréis, preguntarlo por correo y os lo enviamos sin problema. El valor VIX es un terremoto de la tranquilidad o del mercado de nerviosismo. Esto mismo se puede aplicar al índice de referencia de un valor o incluso del mismo valor. ¿Qué peso le das a este indicador, la volatilidad del propio índice o incluso del propio valor? Hombre, la volatilidad el VIX es la volatilidad del SP500 y sobre todo es la volatilidad intrínseca de las opciones del SP. Eso significa que el VIX tiene mucho interés porque al fin y al cabo lo que mueve la volatilidad, en cierto modo, es quien compra y vende opciones y genera una volatilidad. Y claro, cuando se compran muchas opciones, incrementa mucho la volatilidad. Quiero decir que los institucionales usan mucho las opciones. Y eso da ciertamente información interesante. Es como todo, ¿no? Al final, estas últimas semanas, pues hemos ido comentando, tanto yo como Gisela como Carlos, que nos intranquilizaba en este proceso alcista de ruptura de todos los índices en confirmación, que venía acompañado además de un incremento en los precios del VIX, cuando una ruptura sana normalmente se da con el VIX relajado. Y mira, ahora tenemos ahí un poco de volatilidad, ¿no? Todo ayuda, el sentimiento contrario, el VIX, el índice de avances y retrocesos, todo ayuda. El tema es la suma de muchos indicadores. Yo creo, con las preguntas que me haces hoy, José, te diría, la norma es, cuantas más cosas converjan en una dirección, más fiable es. Si hay ruptura con todos los índices, todos los sectores, el VIX baja, etcétera, es más fiable que una ruptura, por ejemplo, del Nasdaq y el Russell, pero Europa no, y el Dow Jones tampoco, y la volatilidad para arriba. Porque esto es una orquesta y tiene que sonar todo bien. Si hay algo que desafina, cuidado, ¿no? Entonces, no tendremos nunca la certidumbre, pero te puedes sentir más seguro, por ejemplo, cuando hay más amplitud del mercado que cuando no la hay, ¿no? Y todos esos indicadores al final pues nos ayudan a tomar una decisión, pero lo que también es claro es que nuestro hábitat natural es la incertidumbre. No podemos saber lo que va a pasar, ¿no? De hecho, cuanto más pasa el tiempo en el mercado, seguro que os pasará, o os pasa, a los que hace más tiempo que estéis, os hace gracia cuando la gente
¿A qué te dedicas? ¿A la bolsa? Dime que va a subir. Pues no lo sé. O sea, no soy adivino, soy trader. Y un trader es un estratega, no un adivino, ¿no? Y ese es un poco el camino, pensar en probabilidad, en ganar más de lo que perdemos cuando operamos y en saber y asumir que hay un ratio de acierto. Es decir, hay operaciones que perdemos, ¿no? Entonces, esa aversión a no perder es un problema. En fin, lo que te digo, José, que la suma de cosas nos da una mejor información siempre, ¿vale? Bien, María, dices, los que hemos finalizado recientemente el máster podemos participar de las clases. Eso, María, coméntalo con tu tutor, porque tenemos propuestas de continuación, es decir, que en la parte de research tú puedes continuar suscrita a la zona premium. No sabría tu caso, pero háblalo con Dani y él te explica, ¿vale? Bien, en fin, si no tenéis más preguntas, lo dejamos ahí. Tranquilidad ante todo. Revisad las carteras. No es tiempo de actuar así de cortar las cosas por lo sano. Si alguno es miembro de Blackbird, tenéis la cartera con nosotros, no una cartera asesorada, por lo tanto, no la revisamos, pero tenéis inquietudes o queréis revisar, por favor, como siempre, utilizarlo. Nuestro principal aval es no escondernos, porque para eso ya están los bancos. Así que cualquier cosa que os podamos ayudar en momentos como los de hoy, y si continúa la tormenta la semana que viene más, evidentemente estamos para daros nuestra opinión. Así que os lanzo el cable, el que quiera lo recoja sin problema, que para eso estamos. Poco más, un saludo a todos, feliz fin de semana, hasta la próxima.